está prendido, ¿verdad? Sí. Gracias, presidenta. La pandemia por COVID-19 ha interrumpido la vida cotidiana de toda la población. Cómo convivimos en casa, cómo, cuándo y cuánto salimos a la calle, con quién nos reunimos o dejamos de hacerlo, cómo se educan nuestras hijas e hijos, cómo y cuándo trabajamos. Son preguntas que todos los días se hacen millones de personas y cuya respuesta depende de muchas variables. Entre estas variables, en primer lugar, está la información que proporcionan los tres órdenes de gobierno y, en segundo, un nivel individual. A nivel individual están las propias evaluaciones que hacen las personas de las condiciones a su alrededor. Por eso es importante que los gobiernos cuenten con datos precisos en la evolución de la pandemia y que ajusten sus decisiones a criterios científicos, profesionales, que disminuyan los riesgos y den certidumbre. Además, desde el año pasado, la inflación impuso nuevas dificultades, un mayor costo de la vida que impide satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda y servicios para muchas personas y familias. Ha sido demoledor después de una súbita caída de ingresos, especialmente en la primera etapa de la pandemia, que afectó mucho más, sin duda, a quienes tienen los menores ingresos. Atravesamos tiempos de enorme incertidumbre. La incertidumbre es una pesada carga que afecta a la salud mental, que ya ha sufrido bastante daño con el aislamiento, con las mayores cargas de cuidado, sobre todo para las mujeres, con la preocupación de sobrevivir al evitar contagios y la angustia que significan los ingresos que se reducen y los precios que se incrementan. Por otro lado, durante la pandemia, las pruebas han sido un componente indispensable para conocer la evolución del virus y sus efectos individuales y colectivos, lo cual ha sido vital para que la comunidad científica oriente las decisiones de gobiernos, empresas, organizaciones y de la propia sociedad. Desde el principio, muchas voces señalaron públicamente que era necesario adquirir más pruebas. Desde hace meses sabemos que comparativamente nuestro país se encuentra en el grupo de países con bajo número de pruebas y alta incidencia de COVID-19. Las deficiencias en el acceso a pruebas han resultado en una subestimación del número de casos positivos a COVID-19. La tasa de positividad ha variado a lo largo de la pandemia. Si bien durante la primavera y el otoño del 2021, en los periodos de disminución de los casos, la relación casos positivos-pruebas fue más baja, incluso por abajo del 20%, en el primer año y durante los picos de contagio de 2021, esa tasa se mantuvo entre el 40 y el 50%. Efectuamos alrededor de una prueba promedio por cada 1,000 habitantes, algo que los coloca muy por debajo de países con mayor población como India, Rusia o Indonesia. La aparición de la variante Omicron ha causado un incremento acelerado en los casos activos de todo el mundo, por lo cual el director general de la OMS recientemente declaró que se trata de un tsunami de casos. Aunque la variante parece ser menos grave que Delta, esto no significa que deba clasificarse como leve. Los efectos de esta variante en nuestro país han derivado en cifras récord de contagios, a pesar que el número de pruebas disponibles es limitado tanto en instalaciones públicas como privadas. Y además de este punto de acuerdo, también la bancada en Cámara de Diputados y Diputados el día de hoy presentó otro punto de acuerdo para exhortar a Profeco y a la Secretaría de Economía para que vigile que no haya sobreprecios, sobre todo pues, en el sector privado, para las pruebas. Las recientes declaraciones de diversas autoridades sanitarias que desincentivan el uso de pruebas no están siendo atendidas por la población. Hemos visto largas filas de personas que solicitan pruebas y muchas de ellas regresan a casa sin haber obtenido una, con la incertidumbre de saber si contrajeron el virus y la responsabilidad de cuidarse a sí mismas y a los demás. Nos parece que contribuir a la incertidumbre no es una actitud congruente con un gobierno democrático, con una administración que ha planteado como su prioridad la reducción de la desigualdad.
y menos aún cuando se ha dejado a una buena parte de la población a su suerte, sin un programa emergente de empleo y de apoyo al ingreso, sin alternativas para el cuidado cuando hemos tenido millones de personas convalecientes, con niñas y niños con largos periodos sin asistir a la escuela. Por estas razones, estamos planteando este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a que disminuyan la incertidumbre que prevalece. Las exhortamos a que utilicen el diálogo para coordinar sus acciones, para adoptar medidas diferenciadas de acuerdo al nivel de riesgo. Convocamos a que las medidas adoptadas sean integrales. Si centros de trabajo, escuelas o incluso localidades enteras van a una etapa de confinamiento, de reducción de actividades, se necesita brindar apoyo. Apoyo para trabajar o no, para ir a la escuela, para cuidar, para obtener alimentos y servicios básicos. Poner a las personas en el centro es importante en un momento de incertidumbre y desesperación. La confianza en las instituciones puede disminuir si no se dan opciones y respuestas contundentes. Existe la capacidad en el Estado para ponerse a la altura de las circunstancias. El aparato estatal y su personal ha tenido éxito, y lo reitero, sin ambajes y sin regateos, ha tenido éxito para implementar la política de vacunación, cuya tasa está por encima del promedio mundial. Sin embargo, en cuanto a la aplicación de pruebas, estamos muy por abajo del promedio. Quisiera aprovechar para hacer un llamado para que pongamos el ejemplo también y empecemos en Cámara. Hoy en la mesa directiva, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados habló de lo que está pasando en nuestra casa, aquí en el Congreso, y creo que estamos tomando las medidas adecuadas. Sabemos que esta pandemia ha exigido, enormes sacrificios para la población y ha demandado al sistema de salud recursos extraordinarios para cumplir con sus obligaciones y garantizar el derecho a la salud. En estos momentos demos certidumbre y salidas integrales, pues estamos frente a una situación donde hay una estrecha relación entre salud y los derechos al trabajo, a la movilidad, al cuidado, a la educación. Muchas gracias.